Listo. Buenos días, doctor. Les voy a hablar acerca de mi parte del trabajo autónomo, teniendo como tema principal lo que es adenoiditis. Mi nombre es Ángel Xiomara Rodríguez y yo les voy a hablar, yo voy a hablar acerca de lo que es la adenoiditis crónica del autor Haiwan. Este es un artículo del 2020, la cual nos habla un poco de lo que es la adenoiditis crónica. En lo que es el análisis del título tenemos que la adenoiditis crónica es otra enfermedad del adenoides, a veces confundida con lo que es la hipertrofia, y la cual podemos darnos cuenta que en los últimos años la evidencia de la adenoiditis ha aumentado, dando como resultado las tasas más altas de infecciones crónicas nasofaringias o de las vías respiratorias superiores. Dentro de la definición tenemos que la adenoiditis se encuentra en el centro de la región entre lo que es la nariz, la faringe y la oreja, la cual desempeña lo que es un papel importante y central en la infección de las vías respiratorias superiores. También tenemos que tener también esto tiene que ver mucho con lo que es la propagación de las infecciones desde lo que es la adenoides a otras ubicaciones. Además, una inmunidad inadecuada contra las infecciones puede incluso conducir al desarrollo de otras enfermedades. Eh, Dentro de las características clínicas de de la adenoiditis crónica, tenemos que la inflamación adenoidea con hipertrofia obstructiva concomitante, pero no hipertrofia adenoidea. O sea, son dos cosas muy diferentes, la cual esta se va a encontrar con mayor frecuencia en lo que es la práctica clínica. Sin embargo, no todos los casos de adenoiditis crónica, o sea, no toda persona que tenga adenoiditis crónica, quiere decir que se van a acompañar de manifestaciones evidentes de obstrucción nasal. La adenoiditis crónica, esta va a implicar incluso lo que es un aumento de tamaño del adenoides, lo cual, según el autor Haiwan, nos indica que podemos tener lo que son 3 ronquidos continuos o intermitentes, respiración por la boca y boca seca. Dentro del objetivo o el objetivo de esta revisión de artículo, nos dice que que esta revisión fue para lo que es resumir el progreso reciente de la investigación sobre lo que es la adenoiditis crónica y aquellas enfermedades asociadas, para así de esta manera poder mejorar lo que es la conciencia de esta condición entre lo que son los médicos de especialidades sobre este tema. Dentro de los métodos tenemos que la adenoidectomía puede abordar lo que son la obstrucción local y algunos pacientes se benefician, que es la terapia antibacteriana sistémica o local. Los médicos de los departamentos de otorrinolaringología y pediatría deben estar familiarizados con las que son las manifestaciones clínicas de la adenoiditis. También tienen que estar familiarizados no solo lo que es la adenoiditis central o la primera fase de la adenoiditis, sino también la adenoiditis crónica y también tratar de desarrollar son métodos de tratamiento eficaces para esta enfermedad. Dentro de los resultados tenemos que dentro de los resultados esto se dividió a 170 pacientes con adenoiditis crónica en 3 grupos, a los que se les administró lo que es un ultrasonido de baja frecuencia para la desinfección nasofaringea, en la cual tenemos que es la amoxicilina más ácido clavulánico oral o lo que es Paxol oral para el tratamiento, es decir, para la desinfección nasofaringea. Lo que nos lleva a concluir que como resultados obtenidos es que la eficacia del Bronpaxone oral fue mayor que la de los otros 2 tratamientos. O sea, este actuó y tuvo un mayor resultado que los otros 2.
Y de acuerdo con las pautas de diagnóstico de rinitis y rinosinusitis, la ingesta oral de amoxicilina y lo que es el clavulanato de potasio durante 10 días sigue siendo lo que es una opción de tratamiento para los niños, aunque los efectos del tratamiento siguen siendo insatisfactorios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la discusión. El cuadro clínico. Tenemos lo que es el autor principal, que es Haiwan, la cual menciona en su estudio que el ultrasonido de baja frecuencia para la desinfección nasofaringea se debe administrar lo que es la amoxicilina más el ácido clavulánico o el broncopaxón oral para el tratamiento. Y también nos nombra que la ingesta oral de amoxicilina y clavulanato de potasio durante los días sigue siendo lo que es una opción de tratamiento para los niños, aunque los efectos del tratamiento siguen siendo insatisfactorios, o sea, siguen en estudios para así poder mejorarlos. Patselva, Trodaza y otros autores manifiestan en su artículo, en cambio, una alta eficacia de la ingesta de medicamentos como lo es el Tonsylotren y Sinabazin, cuyo uso puede contribuir a lo que es la desaparición de lo que son los signos de la adenoiditis crónica. Ricardo Fabricio Torres sostiene en su artículo que el tratamiento puede requerir lo que son esteroides orales, corticoides intranasales, las cuales van a aliviar los síntomas, como lo es la congestión nasal, el ronquido, la respiración oral, la rinitis y el Karbopa, Tulupov concluyen en el artículo incluso que el tratamiento con el uso del complejo probiótico basado en el Streptococcus salivarius K12 permite lo que es disminuir la frecuencia de exacerbaciones de la adenoiditis crónica y sus complicaciones incluso en los niños, y también reduce lo que es la terapia con medicamentos. En la investigación realizada, los autores tienen distintas opciones sobre lo que es la eficacia de los medicamentos para contrarrestar lo que es la adenoiditis crónica. No obstante, dos de ellos concuerdan que lo que es el Streptococcus salivarius es la mejor opción para el tratamiento. Sin embargo, los resultados se deberían a las variables de cada caso, de cada uno de los artículos en los cuales fueron hablando los autores. También lo que es, se deberá ver o van a variar estos dependiendo la edad del paciente, el sexo, el caso en el que el paciente se encuentre o llegue, los signos, síntomas y cómo aplicar debido a cada una de estas variables el tratamiento adecuado, ya que hay que tener en cuenta que no todo paciente se lo debe tratar igual, siempre va a depender de algunas variables como estas. Y por último, aquí tengo. Muchas gracias. Bien, entonces el siguiente artículo se trata de una comparación entre la evaluación radiológica y endoscópica del tejido adenoide en pacientes con una adenoiditis crónica. Ya, este es el artículo que se utilizó como base para su estudio, y este es del año 2019 y de la revista India de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Dentro del análisis del título tenemos que este nos orienta a que su contenido se basa en una comparación entre los métodos diagnósticos radiológicos versus los métodos diagnósticos endoscópicos,
para determinar si existe la presencia de una adenoiditis crónica y cuál de los dos tiene una mayor especificidad y sensibilidad. Esto se hizo por medio de la evaluación del tamaño de la adenoides en una nasondoscopía y observando las cualidades del tejido mediante una radiografía lateral, usando como criterio para determinar su valor a la hora del diagnóstico, su especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo que tuvo este estudio en cada uno de los casos que se recolectaron. Bien, como objetivo general, este estudio tiene establecer una comparación entre la evaluación radiológica y endoscópica del tejido adenoide en pacientes con adenoiditis crónica y como objetivos específicos, determinar qué método diagnóstico tiene una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la adenoiditis crónica y conocer qué estudios respaldan a dichos métodos diagnósticos, tanto radiográficos como endoscópicos, para determinar el diagnóstico. Bien, tenemos los resultados. La endoscopía nasal es un buen método de detección y método más preciso para evaluar el tamaño del adenoides en pacientes con adenoiditis crónica. En el presente estudio se utilizó en sí a 50 niños que varían en una edad de 4 a 14 años y del total de estos pacientes, 29 fueron hombres y 21 mujeres, representando así una proporción de 1.3 a 1. Es decir, se presentó en un mayor número de hombres. Mediante los métodos utilizados en la radiografía de Cohen y Konak, 19 de los 50 niños tenían adenoides pequeñas, es decir, un 38%. 21 casos, que representan el 42%, tenían un grado moderado en sí de agrandamiento de adenoides, y el 10%, y el 20%, perdón, que son 10 de los niños, presentan un adenoides grande al momento de la radiografía. En este estudio, los niños tienen una hipertrofia adenoidea de grado 3 en la endoscopía en un 42%, seguidos de grado 2 y 4 en el 26% de los niños, y el 6%, solo este 6% tenía una hipertrofia grado 1 del tejido adenoide, según una clasificación de Clemens que fue utilizada. Mediante un análisis capa en sí utilizado para comparar los métodos de rayos X con los endoscópicos, se llegó a la conclusión de que hay un acuerdo entre los dos de alrededor del 78%, pero hubo un valor P de 0.001, que es significativo, es decir, este nos muestra que la endoscopía tiene una mejor acogida que los métodos radiográficos. La sensibilidad del método de rayos X es de 79.41%, su especificidad del 75%, valor predictivo positivo de 87.10% y valor predictivo negativo del 63.16%, mientras que en el método endoscópico su sensibilidad es del 87.10%, especificidad del 63.16%, valor predictivo positivo del 79.41% y el negativo del 75%. Dentro de la discusión tenemos que, debido a que generalmente las enfermedades del adenoide se presentan en la población pediátrica, mayormente en edad escolar y preescolar, los estudios que se seleccionaron en sí para la revisión fueron centrados en esta población. Según Heiger 2021, el diagnóstico de esta adenoiditis en sí se basa en una adecuada historia clínica y un examen físico completo del paciente, mientras que las radiografías laterales, a pesar que muestran cierta confiabilidad al momento de exponer la hipertrofia adenoide, se han dejado de lado en sí para niños que no cooperan al momento de la examinación, debido a que esta se considera como una exposición potencialmente innecesaria del niño a la radiación. Aunque otro método para evitar su exposición es la nasondoscopía, como dijimos, la cual presenta buena confiabilidad, pero también es un método más invasivo. Esto concuerda con lo que refiere Bowers 2021, diciendo que estas pruebas no son consideradas como un método de rutina a la hora del diagnóstico de una adenoiditis. Sin embargo, son una manera eficaz de evaluar la hipertrofia del adenoides. Además, recomienda que en aquellas personas que se presentan una hipertrofia adenoidea y roncan por las noches, se debe hacer un estudio del sueño para descartar que ellos presenten una apnea obstructiva del sueño. Según Patak 2019, en su estudio realizado en el Centro de Investigación Médica y Hospital,
como ya dijimos, basado en 50 pacientes de 3 a 14 años. La sensibilidad del método de rayos X es de 79.41%, su especificidad del 75%, valor predictivo positivo del 87.10% y el negativo del 63.16%, mientras que la sensibilidad del método endoscópico es del 87.10%, la especificidad del 63.16%, el valor predictivo positivo 79.41% y el negativo el 75%. Entonces, al hacer esta comparación, se llegó a la conclusión de que el método endoscópico tiene una mayor sensibilidad y un mejor valor predictivo negativo en el diagnóstico de la adenoiditis, a diferencia de los métodos radiográficos que tienen una mayor especificidad y valor predictivo positivo. Al realizar esta comparación, entonces, entre estos dos, el valor P fue estadísticamente significativo, estableciendo una buena asociación entre ellos y dejando claro que el método endoscópico es más preciso que el método de radiografía en sí. Según Yuen y Walt, 2019, este va a discrepar un poco en lo propuesto por Patak, pero a su vez lo reafirma porque solo varía en porcentajes en cuanto a sensibilidad y especificidad, elevando el porcentaje de sensibilidad y especificidad que muestran los rayos X y la endoscopía. Entonces, según él, sostiene que una obstrucción de vías respiratorias de grado 2 en 4 o 6 pacientes no pudo detectarse mediante una imagen lateral de tejido blando con el método de Curien, pero sí por medio de una nasoendoscopía. Mientras tanto, el agrandamiento de la adenoides de grado 3 y 4, que presentada en 10 a 11 pacientes, pudo detectarse tanto por nasoendoscopía como por imagen lateral del tejido blando en sí de la adenoides. Entonces, esto reafirma lo propuesto por Patak, que mediante una nasoendoscopía es más específica, más precisa a la hora del diagnóstico, y las rayos X nos van a ayudar, pero ya cuando la hipertrofia adenoidea o el agrandamiento de la adenoides ya es mucho mayor. Bueno, gracias. Estos son los links. Bien, a continuación el artículo del cual les voy a hablar se llama Cuando la congestión nasal no desaparece, y es un rhabdomyosarcoma disfrazado de adenoiditis. La revista es Radiology Case Report y el autor es Daniel Greff. Bien, en cuanto al análisis del artículo, como su nombre mismo lo indica, cuando la congestión nasal no desaparece y se camufla de un rhabdomyosarcoma pensando que es una adenoiditis. Este título nos manifiesta cómo puede confundirse y diagnosticarse por error una infección de vías respiratorias altas, como es la adenoiditis, y con un rhabdomyosarcoma debido a que este se camufla por los signos y síntomas parecidos que las dos enfermedades las tienen. Bien, como objetivo general tenemos que determinar cuáles fueron los puntos clave para establecer el diagnóstico definitivo de rhabdomyosarcoma embrionario y cuáles fueron los motivos para que se pensara en adenoiditis. Los objetivos específicos tenemos que analizar la similitud del cuadro clínico que posee el rhabdomyosarcoma con la adenoiditis y debatir y comparar la diferencia entre adenoiditis y rhabdomyosarcoma con el fin de evitar diagnósticos y tratamientos erróneos. Bien, como resultados tenemos un paciente de 7 años que presenta, es un caso clínico de un paciente de 7 años que presenta manifestaciones clínicas diversas como fiebres intermitentes y una respiración ruidosa, que ya ha sido valorado por 3 médicos y hecho una laringoscopía que mostró que tenía de gran tamaño las adenoiditis. Llega al centro de emergencias debido a que los medicamentos aplicados como los antibióticos y esteroides no muestran ninguna mejoría en el paciente, sino que el cuadro empeora progresivamente, haciendo que el niño presente dolor de la garganta y en el oído, con una respiración ruidosa. Al realizar el examen físico, se evidenció que en la auscultación un estridor y también un babeo de cúbito supino. Asimismo, se realizó una tomografía computarizada de cabeza y cuello con contraste y este reveló que existe una gran masa de 4.5 centímetros de largo por 2.7 centímetros de ancho y 3.3 centímetros de espesor, el cual afectaba directamente el lado derecho de la nasofaringea, extendiéndose lateralmente al espacio parafaringeo que está superior a la base del cráneo e inferior al nivel del paladar blando.
En la tomografía también se puede observar lo que son una masa que obstruye totalmente la tromba de Eustaquio, como se puede ver aquí, y también se puede ver lo que es que el foramen oval luce más o mucho más grande que el izquierdo. Y también, por último, se encontró una obstrucción ósea a lo largo de la cara inferior del vértice petroso derecho. Aquí tenemos otra tomografía computarizada, donde se puede apreciar la masa de mejor manera. Y tenemos que bien, toda esta información expuesta y los estudios de imagen que se hicieron se descarta por completo que se trata de una adenoiditis o de una infección. Sin embargo, el cuadro clínico era muy parecido a lo que son al rhabdomyosarcoma con el adenoiditis, tenía un cuadro muy similar. Este presentaba fiebre, ruidos respiratorios, molestias en la garganta como el dolor y también babeo de cúmito supino, como ya mencioné. Sin embargo, podemos acotar a este caso que también se pudo diferenciar debido a que la clínica o el cuadro clínico de rhabdomyosarcoma es diferente. También tenemos que en esta se puede presentar sangrado en la nariz, sangrado en los oídos, del cual también por eso se pudo haber confundido porque no presentaba el niño ninguna de estas, y también dolor en la cabeza. Bien, en cuanto a la discusión, se debe tomar en cuenta primero qué es adenoiditis antes que rhabdomyosarcoma. La adenoiditis es una inflamación de las adenoides. Los adenoides son masas que son de tejido linfático que nos ayudan al organismo y son la primera línea de defensa de las adenoides. Y estas se ubican en la faringe, justo por detrás de la nariz, junto con las amígdalas, y son la primera línea de defensa de la garganta. La adenoides puede ser provocada por una infección bacteriana o viral, y el agente bacteriano más común es el estreptococo, y el del virus es el Epstein-Barr. Por lo general, los niños son más susceptibles a esta inflamación de las adenoides, debido a que sus adenoides no han reducido de tamaño por completo. Puede comenzar como una inflamación o un agrandamiento del tejido y tiene signos y síntomas como por ejemplo dificultad para pronunciar determinadas letras del alfabeto, como por ejemplo la M, voz con un timbre nasal, como aquí el paciente presentaba ruidos respiratorios, así mismo, como si es que él hablara por la nariz, dolor o sequedad en la garganta debido a la respiración por la boca, se vuelve más cómodo respirar por la boca que por la nariz. Y esta puede ser la única opción si es que los adenoides están muy inflamados. También hay ronquidos durante la noche o cuando duerme también puede haber signos de infección, como por ejemplo goteo nasal, que se produce en las mucosidades como verdes y con cambios de coloración. Bien, en cuanto al diagnóstico del adenoides, se debe tomar en cuenta que es esencialmente clínico y apoyado en una detallada exploración en el área oral y algunos estudios que se pueden realizar, como por ejemplo una rhinoscopía anterior, una radiografía lateral del cabo y un examen en la cavidad bucofaríngea. Estas van a ayudar a confirmar la certeza de la infección. Y en cuanto al tratamiento, se debe tener en cuenta cuál es la etiología, si es que es bacteriana o si es viral, y tratarla como tal. Si presenta fiebre o una secreción purulenta, también tratar los signos y los síntomas. El tratamiento de primera línea para la infección es la amoxicilina, ya que es un fármaco de primera línea y de uso común. Y si es que hubiera falta de tolerabilidad a este medicamento, se puede utilizar una alternativa como cefuroxima o streptomicina o vancomicina, si el paciente tiene alergia a la penicilina. ¿Ya? Mientras, ahora hablando del rhabdomyosarcoma, decimos que esta es una proliferación mesenquimatosa maligna del músculo esquelético inmaduro. El rhabdomyosarcoma representa el 3% de todas las neoplasias pediátricas y la mitad de todas las neoplasias malignas sólidas en los pacientes menores de 10 años. Y contribuye que el sarcoma de tejido blando más común en la población pediátrica. Los 4 subtipos principales de rhabdomyosarcoma se distinguen histológicamente y son de tipo embrionario, del cual estamos hablando, alveolar, pleomórfico y fusiforme esclerosante. La inmensa mayoría de los casos que ocurren en la cabeza y en el cuello y en el órgano genitourinario son embrionarios. Y como se exhibió en nuestro paciente, casi el 50% de los casos de esta neoplasia suele darse en la región del cuello y la cabeza. Y pueden aislarse también a oído medio, la cavidad nasal, senos paranasales e incluso a la nasofaringe. Los estudios de tomografía computarizada de cabeza y cuello en contexto de rhabdomyosarcoma, hablando de esta, son útiles para identificar descriptivamente la ubicación y la afectación de este. Los sitios más comunes de metástasis que suelen presentarse con esta enfermedad son los pulmones, la médula ósea, el hueso, el epiplón e incluso la pleura.
Menos del 25% de los casos tienen signos evidentes de metástasis en el momento del diagnóstico. Y un enfoque óptimo para el tratamiento se basa básicamente en dar quimioterapia, radioterapia y cirugía. El rhabdomyosarcoma es muy sensible en la quimioterapia y radioterapia y se ha encontrado que las tasas de supervivencia a 5 años son preferibles para lo que son el subtipo embrionario y alveolar. Bien, en este caso, nuestro paciente tenía un rhabdomyosarcoma embrionario confirmado por marcadores como desmina y actina. Estos son específicos para el rhabdomyosarcoma y no se realizaron estudios genéticos para determinar si se podía o el paciente tenía posibilidad de tener. Sin embargo, los antecedentes familiares nos decían que el paciente no podía tener rhabdomyosarcoma. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales se pudieron confundir en el diagnóstico. Bien, el tumor estaba en la nasofaringea y consiste con los casos reportados previamente en la región de la cabeza y el cuello. Y aunque hubo un efecto de masa y se pensó que hubo metástasis, se corroboró mediante los exámenes de imagen que no hubo ningún tipo de diseminación metastásica. Y aunque las tomografías computarizadas generalmente se evitan en pacientes pediátricos, es importante tener en cuenta que si es que un paciente viene con una sintomatología diferente, rara o poco común, se deben tomar o pensar en otras enfermedades, como por ejemplo en este caso neoplásicas, y realizar y preferir riesgo-beneficio. Estas son las fuentes ocupadas y muchas gracias.